Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas tardes, Tommy. ¿Cómo te va? Te saluda Mario Sánchez. Un placer poder saludarte. Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo estás, dónde estás y cómo has vivido estos últimos meses tan peculiares por el tema de la pandemia del COVID-19. Bueno, buenas tardes y un saludo a todos los que ven esta entrevista en este momento. Y bueno, actualmente estoy en Colombia. Llegué de un vuelo humanitario hace un mes desde Dubái y pues estuve 3 meses allá que durante la cuarentena, los primeros días de la pandemia, así que ahora regresé a mi país y bueno, a la espera de volver a Dubái la próxima semana. ¿Ya está confirmado que vuelves la próxima semana o es una fecha tentativa? No, ya está confirmado, ya llegamos a un acuerdo con el club, renovamos y ya la próxima semana ya estoy viajando. ¿Y por allá ya hay alguna fecha de inicio de liga confirmada? Porque sabemos que, por ejemplo, en Sudamérica, en Colombia específicamente y Venezuela, aún eso es bastante lejano. Sí, allá ya está confirmado, ya está, el torneo va a iniciar los primeros días de septiembre, si no estoy mal, creo que es el 9 de septiembre, ya estaría iniciando el torneo. Perfecto. Tú ya llevas aproximadamente 2 años jugando allá en Asia, en Emiratos Árabes. Estuviste primero con el Kaiba y ahorita estás con el Emirates Club, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de jugar en un lugar tan lejano, en una cultura tan distinta, digamos, a la que estamos acostumbrados a Sudamérica. ¿Qué has podido aprender y absorber de ellos? Bueno, creo que más que todo es, ellos son muy disciplinados, a veces tienden a ser también un poco relajados en cuestiones en la forma de jugar y todo eso, ya que no tienen como ese espíritu que nosotros tenemos acá en Sudamérica, ese ímpetu que manejamos acá. Así que ellos, por su lado, son más tranquilos a la hora de vivir el fútbol. Ya lo viven un poco distinto a lo que es Sudamérica. Claro, y incluso yo estuve revisando la plantilla de tu primer equipo en Emiratos, el Kaiba, y me di cuenta que habían algunos jugadores extranjeros importantes. Por ejemplo, me di cuenta que estaba el marfileño Giovanni Sio, que llegó a jugar Copa del Mundo con Costa de Marfil, y también uno que me llamó mucho la atención es Balak Suksak, el jugador húngaro, que por muchos años fue figura el PSV Eindhoven, también tuvo una carrera importante en Rusia. ¿Qué lograste absorber y aprender de figuras tan importantes para el fútbol mundial que tienen una carrera muy conocida? Bueno, sí, pude jugar con ellos, los tuve como compañeros y bueno, de Georgia es un hombre muy experimentado, ya que con toda su experiencia es el capitán de su selección, en todo lo que ha jugado. Bueno, uno siempre le aprende mucho a ese tipo de personas, ya que en el campo te brindan cosas distintas, ¿no? Por su trayectoria, por todo lo que han hecho. Con Sio tuve más acercamiento, si andábamos hasta fuera de la cancha, andábamos en la calle, salíamos a comer juntos, ya que con él era más fácil porque él habla español, así que tuve la Okay. posibilidad Excelente. de andar mucho con él. Y bueno, como tú lo has dicho, un jugador de Copa del Mundo, con toda su experiencia, tranquilo dentro de la cancha porque manejan espacio, tiempo, son un poco distintos a lo que yo había vivido, ¿ya? Entonces uno como que aprende todo eso de ellos, de esas personas que han tenido tanto recorrido y bueno, quedé como amigos de los dos, o sea, muy bien la relación, así que bueno, agradecido porque pude jugar con estos dos figuras del fútbol. Y en líneas generales me da la impresión de que en Emiratos no apuestan mucho por el jugador latino, porque uno se pone a revisar y poco, o sea, hay brasileños, pero colombianos, recuerdo que estuvo Michael Ortega la temporada pasada, que ahora está en Chipre, o jugó la última temporada en Chipre, venezolanos últimamente no ha habido, y habla hispana poco apuestan por el talento latino.
¿correcto? Sí, sí, creo que así es, pero ellos sí se interesan mucho por el jugador brasilero. El jugador brasilero tiene muy buena vitrina allá y si no me equivoco, todos los equipos tienen por lo menos un brasilero, por lo menos. Sí, porque ellos le apuntan mucho al jugador brasilero, les gusta el jugador pues, que encara, que es rápido, así que el brasilero por su característica es muy llamativo para el fútbol de ellos. Previo a estar en Emiratos, tu último equipo había sido el Carabobo Fútbol Club en Venezuela, en donde estuviste aproximadamente 1 año y medio, 2 años, en la ciudad de Valencia. Y la verdad es que ahí anotaste todos los goles que quisiste, sobre todo en el primer año, uno de los máximos goleadores de la liga. ¿Qué crees que fue lo clave para poder adaptarte tan rápido a la liga venezolana y poder hacer un gran rendimiento individual con el Carabobo Fútbol Club? Bueno, creo que la clave para que me fuera bien en Venezuela, creo que fueron los compañeros. Tuve un grupo, más que un grupo, una familia. Creo que siempre nos apoyamos dentro de la cancha, aparte el talento que tenía, los volantes que teníamos. O sea, era un equipo en todo el sentido de la palabra. Y por algo siempre éramos líderes de los torneos que jugábamos, siempre estuvimos ahí peleando el torneo, a punto de ganar, lastimosamente no se dio, pero siempre era un equipo a temer en el fútbol venezolano. Así que creo que, como te digo, mis compañeros fueron los que hicieron posible que me fuera bien en Venezuela. Y justamente ahora que mencionas a los compañeros, te voy a mencionar algunos de los jugadores con los que coincidiste con el Carabobo y que después pudieron salir al extranjero. Luis del Pino Mago está actualmente en la Universidad de Chile, obviamente en la primera división de Chile. Juan Colina está en la Equidad, primera división de Colombia. Alejandro Fuenmayor está en Houston Dynamo, en la MLS. Eduard Bello está en Antofagasta, la primera división de Chile. Andrés Montero está en Coquimbo Unido, primera división de Chile. Es increíble que uno se pone a ver la nómina de Carabobo de esos años, 2017, 2018, y la mayoría han podido salir. En ese momento que tú estabas allí compartiendo con ellos, ya veías ese potencial de esos jugadores para que luego pudiesen salir al exterior y poder demostrar su talento en una liga más competitiva. Sí, sí, seguro se les veía el talento que Ya. ¿Aló? Ahora sí. Sí. Te digo, sí, a ellos se les veía el talento que podrían triunfar en cualquier fútbol, ya que, como te digo, era un equipo completo porque en todas sus líneas tenía jugadores importantes y bueno, y eso se nota que la mayoría han salido del fútbol del extranjero. Se te olvidaba Maurice Cova, En México. en Bandes, o sea, Sí, totalmente. si te pones a mirar, es un grupo que la mayoría salió al fútbol extranjero, así que ahí te das cuenta que teníamos un excelente plantel, así que nada, creo que desde que tú veías que lo que jugábamos, cómo teníamos la sociedad, ahí tú veías que había fútbol para jugar en cualquier lado. Hay jugadores que de verdad Venezuela tiene mucho talento. Y hubo un momento muy importante del Carabobo, que es cuando logró clasificar a la Copa Libertadores del 2018, jugar las rondas previas a la fase de grupos, y allí Carabobo tuvo que enfrentar a un equipo. No te escucho. Ahora Ahora sí, sí. sí, ahora sí. Bueno, sí. te estaba comentando de que un momento importante del Carabobo Fútbol Club fue cuando disputaron la Copa Libertadores 2018, que jugaban la ronda previa ante el equipo paraguayo Guaraní, y las cosas pintaban muy bien al principio porque comenzaron ganando el partido de ida 1-0, justamente con un gol de Luis Mago, pero lamentablemente en la vuelta no se pudo dar el resultado y terminaron cayendo goleados 6-0. ¿Cómo valoras tú esa experiencia en la Copa Libertadores, que si no me equivoco no habías tenido la oportunidad de disputar esa competición? ¿Y qué crees que faltó al equipo de Valencia para lograr dar el pase a la siguiente ronda? Bueno, yo creo que, como se dice, pagamos la novatada, porque del local hicimos un buen papel, ganamos 1-0, pero de visitante creo que era un equipo copero, es un equipo que siempre ha estado en Copa Libertadores, y un equipo histórico.
Y creo que, como te digo, pagamos la novatada. Fuimos allá y pensábamos que iba a ser igual. Y no, ese equipo salió a arrollarnos y así fue. Creo que, como te digo, no estuvimos a la altura en ese momento de lo que fue Guaraní, porque ellos salieron a arrollarnos y nosotros simplemente no tuvimos reacción. Así que así fue el resultado, así mismo muy abultado. Y bueno, lastimosamente no se dio esa oportunidad porque, por lo que te digo, éramos un equipo novato en Copa. Y si bien eres novato, esos equipos te cobran. Esos equipos sí te cobran, así que nada, creo que la experiencia se adquiere y ese es un paso más. Yo no había jugado Copa Libertadores y ahí pude percibir todas estas cosas que valen mucho en este tipo de torneos. Totalmente. En tu paso por el Carabobo anotaste alrededor de 35 goles entre Liga y Copa en aproximadamente año y medio. ¿Cuál de esos goles recuerdas con más cariño, que es el que más tengas guardado, digamos, en tu retina? Bueno, para mí creo que el primer gol fue muy importante porque estábamos iniciando torneo y los resultados al principio no habían salido y ya se empezaba a especular mucho el equipo, se empezaba a tener mucha presión al cuerpo técnico, ya la hinchada un poco también estaba un poco molesta por lo que vivíamos en ese entonces, pero bueno, ese día entré de cambio, era mi debut y marqué gol, marqué el 3-1, creo. Al Atlético Marqué el Socopó. 3-1. Sí, marqué el 3-1 y pudimos ganar. Creo que fue un respiro que tuvo el equipo en ese entonces y de ahí en adelante empezamos a tener esa cabalgata que acostumbramos al hincha de Carabobo a sentirse ganador siempre en cualquier cancha que íbamos en Venezuela, siempre íbamos en busca de los 3 puntos y en su mayoría de veces fue así, por eso el equipo se mantenía siempre en primer lugar. Totalmente. Ese partido fue de local, fue en Valencia y como justo tú ahí mencionaste, el Carabobo empezó a tener una seguidilla de resultados muy importantes, que bueno, la postre fue lo que le valió el cupo para competencias internacionales y justamente a la Copa Libertadores al siguiente año, al 2018. Tu ciclo con el Carabobo terminó a mediados de 2018 o finales de 2018, no recuerdo ahorita exactamente, y llegaste al fútbol de Emiratos Árabes. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición, si hubo alguna posibilidad de continuar con el Carabobo y luego cómo se dio, digamos, la negociación para ir a un fútbol totalmente distinto como es el de Emiratos Árabes. Bueno, en ese momento creo que íbamos transcurrido la primera ronda del torneo, casi la primera ronda. Okay. Creo que se dio la oportunidad y en este tipo o sea, en este negocio del fútbol se me presenta esa oportunidad y la cojo. O sea, no pienso porque la diferencia al fútbol de Emiratos al de Árabe es mucha, así que había que aprovechar en ese momento la oportunidad. Lastimosamente el equipo en ese momento no estaba muy bien parado y lo dejé también un poco ahí, no muy bien en la tabla. Así que eso fue más que todo lo que me pesó un poco al dejar el equipo en ese momento de muy mal estado en la tabla. Así que, pero bueno, el cambio fue total, ya que llegó a un fútbol que era, en ese momento era más rápido, muy rápido, fútbol de ida y vuelta, o sea, menos pensante, más físico que cualquier otra cosa. Así que, bueno, acepto el reto y tomo esa decisión de irme al fútbol de Emiratos y creo que estuve a la altura de lo que es ese fútbol. Y en ese lapso que has estado en Emiratos, ¿ha habido en algún momento una posibilidad de algún equipo venezolano, sea Carabobo o quizás Deportivo Táchira, que ha sido uno de los que se ha rumorado que te ha pretendido? ¿Hubo una posibilidad real en ese tiempo de volver al fútbol de Venezuela? Sí, seguro he tenido, siempre tengo acercamientos, tuve con Táchira, tuve con Caracas, tuve acercamientos. En su momento, pues siempre lo escucho la propuesta,
pues para tener una buena relación siempre hay que tener las puertas abiertas y bueno, no se ha podido dar la vuelta al fútbol venezolano, pero yo creo que si en algún momento se da, yo lo voy a tomar por bien recibido, así que no tengo ningún problema de volver. Sin embargo, como tú me has comentado al principio, renovaste con el equipo de Emiratos y tienes contrato ¿hasta cuándo? Hasta junio del 2021. Junio de 2021, un año más o menos. Sí. Antes de estar en Venezuela con el Carabobo, también has tenido una experiencia fuera de tu país, la primera, en el fútbol de Bolivia con Nacional Potosí, y ahí también te fue muy bien, anotaste una cantidad de goles importante en el año que estuviste allí. Cuéntanos un poquito qué te pareció el fútbol boliviano y por lo visto no te pareció tanto el tema de la altura, que digamos es lo que más le temen mucho los jugadores a la hora de irse a un fútbol como el de Bolivia. Bueno, yo llego al equipo Nacional Potosí, que es un equipo que juega en la máxima altura, juega, creo que si no estoy mal, a 4.200 más o menos, creo que juegan ellos. Es el equipo con mayor altura allá en Bolivia, así que eh, una vez me acostumbré a la altura y todo eso, ya era aprovechar eso al máximo, así que así fue. Los equipos que venían del llano iban a la altura, nosotros en el primer tiempo hacían un poco de fuerza, pero en el segundo ya quedaban ahogados, así que ahí aprovechamos nosotros, donde empezamos a correr más para que sintieran más la altura y creo que esa fue la ventaja que teníamos en ese momento en Nacional, tanto así que el equipo clasificamos a Suramericana, siendo un equipo chico y, y creo que hicimos buen papel por eso, porque aprovechamos la altura al máximo. Antes de eso habías tenido toda tu carrera, habías estado en el fútbol colombiano y te cuento que yo particularmente estoy en Bucaramanga y aquí en Atlético Bucaramanga, hablando con periodistas, con hinchas, te recuerdan todavía mucho por tu paso por el Atlético Bucaramanga, que ya fue hace varios años. En ese momento el equipo estaba en la segunda división, pero tu rendimiento en él fue bastante alto, también anotaste alrededor de 15 goles. Cuéntanos un poquito cómo fue esa etapa tuya en el Atlético Bucaramanga. Bueno, sí, el equipo cuando llegué a Bucaramanga, al principio tuve todo un torneo 6 meses que fui suplente, casi todo el torneo fui suplente, entraba a pocos minutos, eh, creo que hice alrededor de como 5 goles, algo así, eh, pero después el segundo semestre ya me dieron más minutos, ya me fueron dando más minutos, fui adquiriendo la confianza del cuerpo técnico y bueno, así fue como me empecé a encarrilar de titular y tanto así que fue uno de los delanteros indiscutibles de la campaña que tuvimos, que si bien no ascendimos fue muy buena. Así que fueron muchos goles y todavía, como tú dices, la hinchada me recuerda, todavía he tenido también acercamientos de volver, pero no se ha dado la posibilidad. Pero como te digo, todavía hay hinchas que me recuerdan, periodistas incluso me preguntan, así que bueno, el paso también fue muy agradable por Bucaramanga. Siempre los recuerdo, los admiro y ahora que están en primera les hago mucha fuerza para obtener el título que siempre lo han deseado. Así que, bueno, un saludo también a todos los de Bucaramanga. Así es, a la afición leoparda. Y hablando Sí. también del fútbol colombiano, tuviste la oportunidad de jugar algunas veces en algunos torneos en la primera edición de Colombia, con Patriotas de Boyacá y Cúcuta Deportivo, más que todo, pero lamentablemente no se te han dado las cosas de forma, digamos, definitiva para poderte quedar establecido en la primera edición de Colombia. Cuéntanos un poquito cómo fueron esas experiencias, tanto en Patriotas como en Cúcuta, que tuviste la oportunidad de jugar allí en la primera edición de Colombia, y qué crees que faltó para, digamos, poder establecerte allí. Bueno, ahí en esos equipos y los anteriores que estaba en primera, creo que tengo algo claro, las lesiones. Las lesiones fueron las que impidieron que yo explotara todo mi fútbol en estos equipos en particular, porque en Cúcuta cuando llegué la primera vez,
Los primeros 6 meses tuve un excelente torneo, era de los jugadores referentes en ese momento del Cúcuta. Cuando empieza el segundo semestre, al segundo partido tuve un esguince casi tercer grado del tobillo y me perdí prácticamente todo el torneo. Jugué unos minutos al final del torneo, pero ya no era lo mismo. Por eso creo que fue un poco frustrante lo que pasó con Cúcuta. Y, y en Patriotas también fue igual, algo similar. Cuando llegué en pretemporada, tuve un problema en el talón y yo llegaba como refuerzo, un gran refuerzo de los Venías de referentes. Bucaramanga. Sí, entonces llegaba como goleador, como todo. Entonces, cuando estoy en pretemporada, tuve un problema en el talón y preciso, también tuve ese problema y todo el torneo estuve recuperándome, más que todo la primera ronda, no jugué un solo partido. En la segunda ronda jugué pocos minutos, entraba un rato, ayudaba lo que podía, así que, como te digo, las lesiones fueron los que marcaron la pauta de que yo no triunfara en estos equipos. Ya que has tenido la oportunidad de jugar en la primera edición de Colombia y recientemente en la primera edición de Venezuela con el Carabobo, ¿qué tantas diferencias ves tú entre ambas ligas? Pues creo que no podemos mentirle a la gente, la liga colombiana tiene mayor nivel, pero ¿cómo las podrías, digamos, diferenciar Colombia, Venezuela, según lo que tú pudiste observar en tu estancia en ambas competencias? Bueno, la diferencia para mí es que el fútbol de Venezuela es un fútbol más rápido, un fútbol que más de ida y vuelta que el de Colombia. El de Colombia tiene mucha pausa en la mitad de la cancha. Cualquiera de los equipos que tenga la bola siempre le da un manejo distinto, más de tranquilidad, un fútbol más pasivo, ya se vuelve más agresivo en 3/4 de cancha para arriba. Pero, como te digo, la diferencia puede ser esa, que el fútbol de Colombia es un fútbol más lento que el de Venezuela. El de Venezuela es más agresivo, más de ida y vuelta, así que para mí esa es la diferencia. ¿Y cómo los ves a nivel estructural, tema de cancha, seriedad de directivos, ese tipo de cosas, ¿cómo las valoras? Bueno, creo que Colombia tiene un poco de ventaja en este momento en cuanto a canchas, porque si no estoy mal, creo que todas las canchas de Colombia son naturales. En Venezuela en su momento habían varias que eran sintéticas, eh, y creo que por ahí empieza el buen fútbol, por las buenas canchas. Y en cuanto a la estructura, creo que los equipos en Colombia quizás tengan un poquito más de organización que los de Venezuela. Los de Venezuela están un poco más quedados. Creo que cuando estuve, había unos equipos como Minero, Embreí Caracas, que daban un poco más de esa estructura, o sea, llevaban a otro nivel Claro. lo que era en cuanto a estructura se trata. Y bueno, pues como respondiendo a la pregunta, creo que más eso, un poco en Colombia creo que tienen un paso adelante en cuanto a estructura de manejo del equipo y de canchas. Perfecto. Tommy, ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras en tu infancia, adolescencia, cuál era el jugador que más admirabas, que tú lo mirabas en el televisor y decías, ese es mi ídolo, o yo quiero ser como él. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo veía mucho a Faustino Asprilla, colombiano, y a Ronaldo, el brasilero, así que esos dos eran los que yo siempre Tremendo admiraba ejemplo. porque sí, porque yo siempre fui delantero, nunca tuve otra posición y siempre me gustó el gol, siempre estuve ahí pendiente a estos dos referentes y bueno, qué más de admirar a estas dos leyendas del fútbol. Totalmente. Bueno, Tommy, de verdad que muchísimas gracias por acceder a este breve contacto. Desearte el mayor de los éxitos en donde estés, allá tan lejos, o cuando vengas de repente a este continente. De verdad que te vaya muy bien y bueno, un muy buen viaje para Emiratos pronto. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación a esta entrevista y bueno,
qué más agradecerte y mandarle un fuerte saludo a todos los que están pendientes a mí. Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, gracias. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.